Mírame cuando te hablo, mestiza. La voz de Luna Morgra atravesó los murmullos como una espada. Landra se obligó a levantar la barbilla y se encontró con los fríos ojos grises de la mujer que había convertido su vida en una pesadilla durante los últimos 3 años. Luna se encontraba en la plataforma elevada junto al trono del Alfa, que permanecía visiblemente vacío. Decían que el Alpha Kate estaba fuera por asuntos del reino. Una parte de Lysandra estaba agradecida. Otra parte deseaba que él estuviera allí para presenciar lo que estaba a punto de suceder. Estás acusada, continuó Morgrave, con voz llena de autoridad teatral, de envenenar el vino ceremonial destinado a la llegada del rey Alfa mañana. Vino que tú, como simple sirvienta de cocina, no tenías por qué tocar en primer lugar. Yo no envenené nada, dijo Lysandra, con una voz más firme de lo que se sentía. Me ordenaron llevar el vino a los vendedores. Ni siquiera descorchaba las botellas. Mentiras. El grito vino de Sena, la jefa de cocina, que se encontraba entre el círculo de acusadores. Su rostro estaba enrojecido por una falsa indignación. Yo misma te vi merodeando alrededor de esas botellas con hierbas sospechosas en las manos. Era una trampa. Landra lo sabía en lo más profundo de su ser. Solo llevaba manzanilla para el sanador jefe, nada más. Pero la manzanilla podía confundirse con algo siniestro si se quería, y Sena siempre había resentido a Lysandra por razones que iban más allá de su condición de mestiza. Se rumoreaba que la hija de Sena esperaba llamar la atención del nuevo rey Alfa. Y, de alguna manera, en la retorcida lógica de Sena, Landra suponía una amenaza para esas ambiciones. El castigo por intento de reicidio, dijo Morgrave, y Landra sintió que su sangre se helaba, es la muerte. Sin embargo, dado tu cuestionable linaje, hay cierto debate sobre si mereces siquiera una ejecución limpia. La risa se extendió entre la multitud. Landra apretó los puños contra sus muslos. Su madre había sido una loba de la manada. Su padre había sido otra cosa, algo que nadie nombraba. Había crecido siendo llamada mestiza, chucho, error. Había aprendido a mantener la cabeza gacha y a trabajar duro, con la esperanza de que algún día sus acciones hablaran más alto que su sangre. Había sido una tonta. Propongo, dijo Morgave con una sonrisa cruel en los labios, una prueba. Si realmente eres inocente, si realmente eres una de los nuestros, a pesar de tu sangre corrupta, entonces te transformarás aquí. Ahora, ante la manada y la propia diosa de la luna, la sala se quedó en silencio. El corazón de Landra latía con fuerza contra sus costillas. Era el momento. Era la verdadera trampa. Porque Landra nunca se había transformado antes. A sus 23 años, debería haber transformado por primera vez a los 16, como todos los demás lobos, pero nunca había pasado nada. Por muchas lunas llenas que pasaran, por mucho que suplicara y rezara, su lobo nunca había emergido. Los curanderos de la manada decían que era por su sangre mezclada, que su lado humano era demasiado fuerte, que estaba rota. ¿Defe? No puedo, susurró Landra. Habla más alto, ladró Morgrave. No puedo transformarme, dijo Lysandra en voz más alta, odiando cómo le temblaba la voz. Nunca he podido. La sonrisa de Luna se amplió. Qué conveniente. La acusada afirma que no puede demostrar su inocencia porque es demasiado débil para transformarse. Qué conveniente, sin duda. Eso no es lo que estoy diciendo. Entonces transfórmate. La voz de Morgave resonó en el techo abovedado. Transfórmate ahora mismo y demuestra que eres una de los nuestros. Demuestra que no eres una criatura venenosa, mitad humana, enviada para destruir nuestra manada desde dentro. O admite tu culpabilidad. No soy culpable. Landra se puso en pie con dificultad, ignorando a los guardias que se acercaban a ella. No envenené nada, y tú lo sabes. Esto es una trampa porque tienes miedo. ¿Miedo? Morgrave bajó los escalones hacia ella con pasos deliberados. ¿De qué podría tener miedo? De una rata de cocina sin valor que ni siquiera puede transformarse. Miedo de que el rey Alfa no quede impresionado con tu cuidada selección de lobas adecuadas. Miedo a que él pueda ver más allá del estatus sanguíneo
y los vestidos elegantes. La bofetada fue tan rápida que Landra no la vio venir. Su cabeza se giró hacia un lado y sintió el sabor del cobre. El salón estalló en exclamaciones de sorpresa y murmullos emocionados. Morgrave nunca había sido partidaria de la violencia física. Normalmente dejaba que sus palabras hicieran el daño. «Te olvidas de ti misma», dijo Luna en voz baja, peligrosamente. «Te olvidas de tu lugar. Así que déjame recordártelo». Levantó la voz de nuevo, dirigiéndose a la multitud. «Esta mestiza se transformará o será expulsada a las tierras salvajes más allá de nuestras fronteras. Sin manada, sin protección. Veamos cuánto tiempo sobrevive cuando los renegados capten su olor. Las tierras salvajes». Lysandra había oído las historias desde su infancia. Lobos que se volvían locos por el aislamiento. Manadas de renegados que habían perdido toda humanidad. Territorios tan salvajes que incluso los alfas más fuertes los evitaban. Era una sentencia de muerte, solo que más lenta y dolorosa que una ejecución limpia. «No puedes», dijo Lysandra, pero su protesta sonó débil, incluso para sus propios oídos. «Soy luna de esta manada en ausencia de Alpha Cad. Puedo hacer lo que considere necesario para proteger a nuestra gente». Morgrave cruzó los brazos. «Entonces, transforma, muéstranos tu lobo o acepta tu destierro». Lysandra miró desesperadamente a su alrededor. Tenía que haber alguien que la defendiera, alguien que supiera que aquello estaba mal. Pero las caras que se cruzaban con la suya eran hostiles o cuidadosamente neutrales. Nadie se arriesgaría a provocar la ira de la luna por una sirvienta mestiza. Sus ojos ardían, pero se negó a dejar caer las lágrimas. No les daría esa satisfacción. «No puedo transformarme», dijo, forzando las palabras. «No tengo un lobo». «Entonces no eres una de los nuestros», dijo Morgrave con sencillez, «y no perteneces aquí». «Esperad». La voz provenía del fondo de la sala y la multitud se apartó como agua. El anciano Thorne se abrió paso, apoyándose pesadamente en su bastón. Era muy viejo, tenía casi 90 años, y era uno de los pocos lobos que había mostrado verdadera amabilidad hacia Landra. «La chica merece un juicio justo. Esto es una barbaridad. Esto es justicia», replicó Morgave, «y a menos que estés cuestionando mi autoridad, yo estoy cuestionando tus métodos, Luna. Hay una diferencia». Los ojos nublados de Thorne se fijaron en Landra. «Niña, te conozco desde que te trajeron a esta manada cuando eras un bebé. Conocí a tu madre. Era una buena loba, valiente y leal, y creo que su hija ha heredado ese valor». Algo en sus palabras hizo que a Landra le doliera el pecho. Su madre había muerto cuando ella era demasiado pequeña para recordarla, y nadie hablaba de ella excepto para usarla como ejemplo de falta de criterio por amar a un humano. «Tu madre», continuó Thorne, «me dijo algo antes de morir. Dijo que tu loba era especial, diferente. Dijo que aparecería cuando más la necesitaras, no antes». «Las divagaciones de una loba moribunda no significan nada», se burló Morgrave. «Probablemente estaba delirando». «Quizás», reconoció Thorne, «o quizás la niña nunca había necesitado a su lobo hasta ahora». Volvió a mirar a Landra. «Tu madre creía en ti. Yo creo en ti. La pregunta es, ¿crees tú en ti misma?» Landra quería creer. Por la luna quería creer que en algún lugar dentro de ella había la fuerza para superar esto. Pero había pasado 23 años sintiéndose rota, incompleta. ¿Cómo se suponía que iba a encontrar de repente un lobo que nunca había existido? «Esto es ridículo», dijo Morgrave. «Que los guardias la escolten hasta las puertas. Puede llevarse una bolsa con sus pertenencias y yo lo intentaré». Las palabras salieron de la boca de Landra antes de que las procesara por completo. El salón volvió a quedar en silencio. «¿Qué has dicho?», preguntó Morgave. «Intentaré transformarme». Las manos de Landra temblaban, pero se obligó a mantenerse erguida. «Lo intentaré aquí y ahora. Y si no puedo, aceptaré el destierro. Pero quiero que todos los presentes sean testigos. Quiero que todos vean que lo intenté. Quizá, si fracasaba, al menos alguien lo recordaría. Quizás dentro de unos años, alguien contaría la historia de la chica mestiza que fue lo suficientemente valiente como para intentarlo,
incluso sabiendo que fracasaría. Era un legado patético, pero era algo. Morgave entrecerró los ojos. Por un momento Landre pensó que podría negarse, pero entonces Luna volvió a esbozar esa sonrisa cruel y dio un paso atrás. Por supuesto, muéstranos a tu lobo. Lisandre se colocó en el centro del salón. La multitud formó un círculo alrededor de ella, ansiosa por presenciar el espectáculo. Podía oír sus susurros, sus apuestas sobre lo rápido que fracasaría, sus bromas sobre los mestizos que fingían ser lobos de verdad. Cerró los ojos e intentó recordar todo lo que le habían enseñado sobre la transformación. Siente a la bestia que hay dentro de ti. Llama a la naturaleza salvaje que hay en tu sangre. Abandona tu forma humana y abraza tu verdadera naturaleza. Excepto que Landre nunca había sentido una bestia dentro de ella. Había pasado años buscándola, suplicándola, y no había encontrado más que silencio. De todos modos, buscó en su interior, desesperada. Si había alguna posibilidad de que su madre tuviera razón, tenía que intentarlo. Pensó en las historias que la amiga de su madre le había contado cuando era pequeña, sobre una hermosa loba plateada que había amado con intensidad y había muerto protegiendo a su hija. Pensó en la amabilidad del anciano Thorne, en las pocas personas que la habían tratado como algo más que un error. Pensó en lo injusto que era que su valor se midiera por algo que no podía controlar. La ira la ayudó. Quemó parte del miedo y le dio algo a lo que aferrarse. Se concentró en esa brasa de rabia hacia Morgrave, hacia Senna, hacia todos los lobos que alguna vez la habían hecho sentir inferior, y empujó. No pasó nada. Los susurros se hicieron más fuertes. Alguien se rió. Landra empujó con más fuerza, luchando contra el vacío dentro de ella hasta que el sudor perló su frente. Sus músculos temblaban. Le dolían los huesos, pero no hubo cambio, ni transformación, ni lobo que saliera a la superficie, porque no había ningún lobo que saliera. Basta, dijo Morgrave. Esto es patético. Ya hemos perdido suficiente tiempo con esta farsa. No. La voz de Landra sonó entrecortada. No, no he terminado. No lo he hecho. El dolor la golpeó como un rayo. Comenzó en su pecho, una sensación de ardor tan intensa que no podía respirar. Luego se extendió hacia afuera, recorriendo sus huesos, incendiando cada terminación nerviosa. Cayó de rodillas, con un grito desgarrador saliendo de su garganta. Este no era el dolor de la transformación. Había oído describirlo como intenso pero útil, como los dolores del crecimiento. Esto era agonía. A través de la neblina del dolor oyó cómo la reacción de la multitud pasaba de la burla a la confusión y al miedo. Alguien gritó que se apartaran. Otro pidió que llamaran a los curanderos. Pero Landra no podía concentrarse en nada de eso porque su cuerpo estaba cambiando. Sus huesos se rompían y se reformaban. Su piel ardía y en su interior algo enorme y poderoso estaba despertando por fin. El lobo había estado allí todo el tiempo. No dormía, esperaba. El último pensamiento coherente de Landre antes de que la transformación se apoderara por completo de ella fue que su madre tenía razón. El lobo emergió cuando más lo necesitaba. Y por la diosa de la luna, ¿acaso no lo necesitaba ahora? El dolor alcanzó su punto álgido y luego desapareció de repente, sustituido por una claridad tan aguda que resultaba casi aterradora. Lisandre abrió los ojos, excepto que ya no eran sus ojos humanos, y se encontró mirando el mundo desde una altura diferente, con unos sentidos tan agudos que resultaban abrumadores. Podía olerlo todo. El sudor de miedo de la multitud, el vino de los vendedores de abajo, las hierbas de las habitaciones de los curanderos 3 pisos más arriba, y algo más, algo que le erizó el pelo, veneno en las botellas de vino ceremoniales, y el rastro de olor conducía directamente a Senna. Pero eso no fue lo que hizo que toda la sala contuviera el aliento. Landre miró sus patas y comprendió por qué la multitud se había quedado en silencio sepulcral. Su pelaje no era del típico color marrón o gris, ni siquiera del prestigioso color plateado de los lobos de alto rango. Su pelaje era blanco cristalino, tan puro que parecía brillar con una luz interior. Y cuando se movía, esa luz se desplazaba y se refractaba como la luz del sol a través de un diamante.
proyectando prismas de arcoíris sobre el suelo de mármol. Un lobo de cristal. Había oído leyendas. Todos los cachorros habían oído las historias que decían que una vez en cada generación, tal vez una vez en cada siglo, nacía un lobo de cristal. Estaban bendecidos por la propia diosa de la luna, marcados como alguien especial, alguien poderoso, alguien destinado a la grandeza, pero eso eran solo historias, cuentos de hadas que se contaban a los niños. Excepto que Landra estaba de pie en medio de la gran sala de juicios y su pelaje brillaba literalmente. Imposible. Morgrave respiró. La luna se había puesto pálida, su confianza anterior se había evaporado. No lo eres, no puedes serlo. Lisandra dio un paso adelante, aún adaptándose a su nuevo cuerpo. Su loba era enorme, más grande que cualquier loba que hubiera visto jamás, casi del tamaño de un macho alfa. El poder vibraba en sus músculos. Por primera vez en su vida, se sentía completa. «Miradla», la voz de Morgra se elevó hacia Histeria. «Ha usado magia oscura. Es algún tipo de truco. Retírense». La voz de Elderthorn resonó como un latigazo. Puede que fuera viejo, pero aún conservaba la autoridad de sus décadas de servicio. Que nadie la toque. Un lobo de cristal es sagrado, marcado por la propia diosa. Cualquiera que le haga daño responderá ante mí y ante el rey Alfa cuando regrese. Los guardias que habían empezado a avanzar se detuvieron, indecisos, mirando entre Luna y el anciano, claramente divididos. Los nuevos instintos de Landre le decían que corriera, que huyera mientras tuviera la oportunidad. Pero una parte más profunda de ella, la parte que había soportado años de crueldad y sospechas, se negaba a dejarlo pasar. Ella no había envenenado el vino. No dejaría que la hicieran huir como una criminal culpable. Desvió su atención hacia Senna, que había estado tratando de acercarse a la salida. La mujer se quedó paralizada cuando los ojos cristalinos de Landre se fijaron en ella. Incluso sin palabras, el lobo de Landre podía comunicar su intención. Y en ese momento, su intención era muy clara. «Quédate». El rostro de Senna se descompuso. «No fue idea mía», exclamó con voz quebrada. «Luna Morgrave me ordenó hacerlo. Dijo que el rey Alfa nunca elegiría a su hija si no se le influía adecuadamente. Dijo que un poco de veneno en el vino no lo mataría. Solo lo enfermaría lo suficiente como para que necesitara cuidados, y su hija estaría allí para cuidarlo hasta que se recuperara». El salón estalló. Los lobos gritaban unos sobre otros, con voces elevadas por la sorpresa y la ira. La luna había ordenado envenenar a un rey alfa. Era una traición del más alto nivel. «Mentiras», chilló Morgrave. «Está mintiendo para salvarse. Yo nunca lo haría. Tú misma me diste el veneno», continuó Senna, con lágrimas corriendo por su rostro. «Tú me dijiste dónde esconderlo, cuánto usar. Y cuando esa chica mestiza trajo vino a los vendedores, me dijiste que la incriminara. Dijiste que nadie lo cuestionaría, que a nadie le importaría si una mestiza era desterrada». Morgrave se abalanzó sobre Senna, pero varios lobos la agarraron por los brazos y la sujetaron. La luna se debatió contra ellos, completamente fuera de sí. «No tienes pruebas», es la palabra de una trabajadora de cocina asustada contra una luna. «Hay pruebas en el veneno», dijo el anciano Thorn en voz baja. «El lobo de cristal lo confirma». «No puedes, niña». Landra no sabía cómo Thorn lo sabía, pero tenía razón. Sus nuevos sentidos podían rastrear la firma química del veneno hasta las habitaciones privadas de Morgra. Podía olerlo en las manos de la luna, incluso ahora, débil pero inconfundible. Volvió a adoptar su forma humana. La transformación era ahora instintiva, tan natural como respirar. En un momento era un lobo de cristal resplandeciente, y al siguiente estaba de nuevo de pie sobre dos patas, desnuda, pero demasiado enfadada como para preocuparse por la modestia. Alguien le echó una capa sobre los hombros. «El anciano tiene razón», dijo ella, con voz firme a pesar de todo. «Puedo oler el veneno en ti, Luna Morgrave, y puedo rastrearlo hasta tus aposentos. Tu crimen está escrito en el olor, y cualquier lobo con un olfato decente podría confirmarlo si se molestara en comprobarlo».
Varios lobos se transformaron inmediatamente, olfateando con el hocico y con expresiones sombrías al seguir el mismo rastro que Landre había identificado. Ella orquestó todo esto, continuó Landre. La falsa acusación, el juicio público. Quería que me fuera antes de que llegara el rey Alfa, probablemente porque temía que pudiera interferir de alguna manera en sus planes, y quería utilizarme para encubrir su propio crimen. Lo hice por la manada, dijo Morgave con voz desesperada. Ese rey es una amenaza. Consolida el poder, absorbe a las manadas más pequeñas. Silverest perdería su autonomía bajo su dominio. Yo nos estaba protegiendo. Tú estabas protegiendo tus propias ambiciones, dijo Elderthorn, y estabas dispuesta a destruir a una chica inocente para conseguirlo. Las enormes puertas del salón se abrieron de golpe. El sonido resonó como un trueno, y todos los lobos de la sala se volvieron para ver quién había llegado. Entró un grupo de guerreros con armaduras que llevaban la insignia del rey Alfa. Y detrás de ellos venía un hombre que hizo que el lobo recién despertado de Landra se sentara y prestara atención. Era alto, de hombros anchos, con cabello oscuro y ojos que parecían verlo todo a la vez. El poder irradiaba de él como el calor de una llama. Se movía con la confianza de alguien que nunca había cuestionado su lugar en el mundo, que nunca se había sentido pequeño o sin valor. Tenía que ser el rey Alfa. Interesante, dijo, con su voz grave resonando sin esfuerzo en el silencioso salón. He llegado temprano, con la esperanza de hacer una entrada discreta. En cambio, me encuentro con lo que parece ser un juicio o un golpe de estado. No estoy del todo seguro de cuál de las dos cosas. Su Majestad, el anciano Thorne se inclinó, y el resto de los presentes se apresuraron a imitarlo. No le esperábamos hasta mañana. La mirada del rey recorrió la sala antes de posarse en Landre. Sus ojos se agrandaron casi imperceptiblemente. ¿Y quién es esta? Landre se dio cuenta de repente de que estaba de pie en medio de la sala de juicios, vestida solo con una capa prestada y con el pelo revuelto por el cambio. Probablemente, su rostro aún mostraba las marcas de donde Morgrave la había golpeado. Quería desaparecer bajo el suelo. Esta, dijo Elderthorn, es Lysandra. Desde hace aproximadamente 5 minutos, es una loba cristalina que acaba de descubrir el complot de Luna Morgra para envenenarlo, Majestad. El rey arqueó las cejas. Menuda presentación. Quizás alguien debería empezar por el principio. La historia salió a la luz gracias a múltiples fuentes. Elder Thorne proporcionó el contexto. Senna confesó su papel entre sollozos. Otros lobos añadieron detalles que habían presenciado. Durante todo ese tiempo, el rey escuchó en silencio, con una expresión indescifrable. Sus ojos no dejaban de posarse en Landra, y cada vez que lo hacían, ella sentía una extraña punzada en el pecho. Su lobo se agitaba inquieto. Cuando terminaron los relatos, el rey cruzó lentamente el salón. Se detuvo justo delante de Landra, tan cerca que ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para encontrar su mirada. «Un lobo de cristal», dijo en voz baja. Creía que se habían extinguido. Creía que la diosa había dejado de crearlos hace siglos. «Yo también», admitió Lysandra. Su voz sonó más firme de lo que esperaba. Algo en su presencia calmó a su lobo, aunque por derecho debería estar aterrorizada. Él era el alfa más poderoso de los territorios conocidos. Dicen que los lobos de cristal se desvanecen para grandes cosas, que aparecen cuando el mundo más los necesita. Sus ojos buscaron los de ella. «¿Para qué crees que te has desvanecido, Landra?» «No lo sé», respondió ella con sinceridad. «Hasta hace una hora pensaba que había desaparecido para servir en una cocina hasta que muriera». La comisura de sus labios se crispó. Puede que fuera una sonrisa. La vida tiene una forma de sorprendernos. Se volvió para dirigirse a la sala. Luna Morgrave, por la presente se le retira su título y será juzgada. Intentar envenenar a un rey alfa se castiga con la muerte, pero prefiero dejar que los tribunales decidan su destino. Senna, como cooperaste para revelar la verdad, te enfrentarás a cargos menores. El resto de vosotros, volved a vuestras tareas.
Hablaré con el Alpha Cade cuando regrese sobre los fallos de seguridad que permitieron que se desarrollara este complot. Los lobos se apresuraron a obedecer. Los guardias rodearon a Morgrave, que se había quedado inquietantemente callada. Senna fue conducida fuera, todavía llorando. La multitud se dispersó, aunque muchos lanzaron miradas persistentes a Lysandra y a su brillante figura cubierta por la capa. Pronto solo quedaron Landra, el rey, el anciano Thorn y algunos guardias personales del rey. «Me has salvado la vida», le dijo el rey a Landry. «Si no hubieras descubierto el veneno, lo habría bebido mañana por la noche sin saberlo». «No sabía que te estaba salvando la vida», dijo Landra. «Solo quería demostrar que no era culpable. No obstante, tienes mi gratitud y mi protección, si la aceptas». Él dudó y por primera vez pareció inseguro. «Sé que esto es repentino, pero necesito preguntarte algo». Landra esperó. «¿Puedes sentirlo?», preguntó en voz baja. «La atracción entre nosotros». Ella contuvo el aliento. Había estado tratando de ignorarlo, diciéndose a sí misma que solo era el estrés de la situación. Pero sí, podía sentirlo. Un hilo dorado que la conectaba con este poderoso desconocido. Una sensación de certeza que no tenía sentido lógico. ¿Es eso? No pudo terminar la pregunta. «El vínculo de pareja», confirmó él. «Lo sentí en el momento en que entré y te vi. Eres mi pareja perdida. Landra». El mundo se tambaleó. De todas las cosas imposibles que habían sucedido ese día, la acusación, la transformación, el descubrimiento de lo que era, esto parecía lo más imposible. Ella era una sirvienta mestiza de cocina que no podía transformarse. Y él era un rey alfa. Pertenecían a mundos completamente diferentes, excepto que ella ya no era solo una sirvienta de cocina. Era una loba de cristal, bendecida por la diosa, destinada a la grandeza si las leyendas eran ciertas. «Sé que esto es abrumador», dijo el rey, «y sé que no tienes motivos para confiar en mí. Somos desconocidos, pero el vínculo de pareja es sagrado. Nunca te obligaría a aceptarlo, pero me gustaría mucho tener la oportunidad de conocerte, de que tú me conocieras». Landra miró al anciano Thorn, que observaba la conversación con evidente satisfacción. «Tú lo sabías», le acusó. «Por eso me dijiste que intentara transformarme. De alguna manera sabías lo que pasaría». «Lo sospechaba», admitió Thorn. «Tu madre me dijo que tu padre no era un humano cualquiera. Nunca reveló su identidad, pero dijo que tenía sangre antigua, muy antigua. Pensé que quizá por eso tu lobo estaba dormido. Estaba esperando el catalizador adecuado. Y encontrar a su compañera desvanecida fue el catalizador», dijo el rey. «Los lobos de cristal son raros, pero cuando aparecen, casi siempre se unen a alfas poderosos. La diosa crea el equilibrio, da fuerza a aquellos que la necesitan para estar al lado de sus parejas». «Ni siquiera sé tu nombre», dijo Lysandra, sintiéndose abrumada. «Cassian», respondió él. «El rey Cassian Thornheart, pero puedes llamarme Cassian». «Cassian», repitió ella, probando el nombre. Su lobo prácticamente ronroneó de satisfacción. «Entiendo que necesites tiempo», dijo Cassian. «Es mucho que asimilar, pero debo decirte que, una vez que se forma un vínculo de pareja, no desaparece. Siempre sentiremos esta atracción mutua. La cuestión es si actuamos en consecuencia o pasamos nuestras vidas luchando contra ella». Landra pensó en la vida que había vivido hasta hoy. La soledad, la constante sensación de estar rota y equivocada, la suposición de que nunca sería lo suficientemente buena, nunca sería deseada. Y ahora un rey estaba frente a ella diciéndole que era su compañera desvanecida, que la propia diosa la había marcado como especial. Parecía un sueño o una broma cruel. Pero el vínculo en su pecho se sentía real. La forma en que su lobo respondía a su presencia se sentía real. Y después de años de sentirse vacía, sentirse completa, era aterrador y emocionante a partes iguales. «No sé cómo ser reina», dijo ella. «Yo tampoco sabía cuando me convertí en rey», respondió Cassian. «Aprendemos sobre la marcha». Un fuerte chirrido interrumpió el momento. Todos se volvieron para mirar el trono del alfa.
El asiento ceremonial, que había permanecido inmóvil durante generaciones, se deslizó por el suelo de mármol por su propio impulso. Se movió suavemente, de forma imposible, hasta detenerse justo al lado de donde tradicionalmente se situaba el trono del rey. Lisandra se quedó mirando. ¿El trono se había movido solo? ¿El trono de cristal con forma de lobo? Dijo Elderthorn, con voz llena de asombro. Había oído historias, pero nunca pensé que lo vería con mis propios ojos. La diosa te reclama, niña. Está declarando tu lugar. ¿Hay un trono para los lobos de cristal? Preguntó Lisandra débilmente. Hay un trono para las reinas, corrigió Cassian, mirando el asiento reubicado con algo parecido a reverencia. No se ha movido en más de 200 años. No desde que murió la última reina lobo de cristal. Las leyendas dicen que él elige quién se sienta en él, y al parecer te ha elegido a ti. El trono era hermoso. Landra se dio cuenta ahora de que podía verlo. Estaba tallado en una sola pieza de cristal que refractaba la luz como el pelaje de su lobo. Parecía antiguo y poderoso, y demasiado grandioso para una chica que había fregado suelos esa mañana. No estoy preparada para esto, susurró. Nadie lo está nunca, dijo Cassian con delicadeza. Pero la diosa no comete errores. Te dio ese lobo por una razón. Nos unió por una razón. El resto lo iremos descubriendo sobre la marcha. Le tendió la mano. Era una invitación, no una orden. Landra miró esa mano, fuerte, marcada por las cicatrices de la batalla. Firme, y pensó en todas las manos que la habían rechazado a lo largo de los años, en todas las veces que le habían dicho que no era suficiente. Pensó en su madre, que la había amado con tanta intensidad, que había dado la vida por su hija, en el anciano Thorn, que había creído en ella cuando nadie más lo hacía, en el lobo que llevaba dentro y que había esperado 23 años para salir, paciente y poderoso. Pensó en la chica que se había arrodillado sobre el frío mármol hacía una hora, segura de que estaba a punto de perderlo todo. Y se dio cuenta de que esa chica seguía siendo ella, seguía siendo valiente, seguía en pie, pero ya no estaba sola. Landra tomó su mano. En el momento en que sus pieles se tocaron, una luz brotó del lugar donde se conectaron, dorada para él, blanca cristalina para ella, girando juntas en un espectáculo que hizo que todos se protegieran los ojos. El vínculo de pareja se estableció por completo, más fuerte que cualquier cosa que Landra hubiera sentido jamás. Ahora podía sentir sus emociones, su alivio, su alegría, su feroz determinación de protegerla, y debajo de todo eso, un amor que apenas comenzaba, pero que ya se sentía inevitable. Cuando la luz se desvaneció, Cassian sonreía. Su rostro serio se transformó en algo cálido y casi juvenil. «Hola, compañera», dijo. «Hola», respondió Lisandra, y se encontró sonriendo también. «¿Sabes lo que pasa ahora, verdad?», dijo Elderthorn, con aire demasiado satisfecho. «La manada tendrá que prepararse para una coronación y una ceremonia de apareamiento. Bama va a ser el evento del siglo. Quizá deberíamos pasar primero los próximos días», dijo Landra, sintiéndose de repente agotada. La adrenalina que la había ayudado a superar el juicio estaba desapareciendo, y su cuerpo le recordaba que acababa de transformarse por primera vez. Había sido humillada públicamente, había descubierto una conspiración y se había unido a una pareja. Todo ello en el espacio de una hora. «Por supuesto», dijo Cassian inmediatamente. «Necesitas descansar, comer y ropa adecuada». Miró significativamente la capa que ella aún sostenía. «Mis aposentos tienen una habitación de invitados que puedes usar hasta que resolvamos los arreglos. Sin presiones, sin expectativas, solo un lugar seguro para recuperarte». «Me gustaría», admitió Landra. Mientras Cassian la guiaba hacia la salida, con la mano firme en su espalda, Landra se vio reflejada en uno de los paneles metálicos pulidos del vestíbulo. Se veía diferente, no solo por lo que había sucedido, sino por algo más profundo. Se mantenía más erguida. Sus ojos transmitían poder. Parecía alguien que pertenecía al lado de un rey. Parecía una reina. Y cuando la superficie de cristal del trono reflejó la luz detrás de ella,
Proyectando arcoíris por toda la sala del juicio donde casi había sido destruida, Landra comprendió algo fundamental. No la habían rescatado. Se había salvado a sí misma. El lobo siempre había estado allí. El poder siempre había sido suyo. Solo había hecho falta que la empujaran hasta su límite absoluto para darse cuenta. La diosa no la había salvado. La diosa simplemente le había recordado que merecía ser salvada. Y eso lo cambiaba todo. Mientras caminaban por los pasillos de la casa de la manada, los lobos se detenían y los miraban fijamente. Algunos se inclinaban, otros susurraban. Todos la miraban con nuevos ojos, no a la sirvienta mestiza, sino a la reina loba de cristal, Luna Lisandra. Le llevaría tiempo acostumbrarse, tiempo para aprender su nuevo papel, para comprender su poder, para construir una relación con la pareja que la diosa le había dado. Pero Landry había pasado 23 años esperando a que su vida comenzara. Estaba más que preparada para empezar a vivirla. Las puertas de los aposentos del rey Alfa se cerraron tras ellos y por primera vez en horas, Landra respiró hondo. Cassian le mostró una habitación bellamente decorada con una cama enorme, un baño privado y ventanas que daban al bosque más allá de las tierras de la manada. «Tómate todo el tiempo que necesites», le dijo. «Te enviaré comida, ropa de tu talla, cualquier cosa que necesites». «Cassian», dijo ella deteniéndolo antes de que se marchara. «¿Por qué no estás enfadado? Enfadado porque tu compañera es una sirvienta mestiza que fue acusada de intentar envenenarte. Eso no puede ser lo que esperabas de una reina». La estudió durante un largo momento. Luego se acercó y levantó una mano para acariciarle suavemente la mejilla. El contacto la inundó de calor. Esperaba una compañera que fuera valiente, fuerte, sincera, alguien que defendiera lo que era correcto, incluso cuando eso significara estar sola. La diosa me dio exactamente eso. Tu sangre, tu pasado, el hecho de que trabajaras en una cocina. Nada de eso importa. Lo que importa es quién eres. Y por lo que he visto, eres exactamente quien he estado esperando. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lisandre. No sé cómo ser lo que necesitas que sea. Ya lo eres, dijo él simplemente. Todo lo demás lo resolveremos juntos. Entonces la dejó, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Lisandre se quedó sola en la hermosa habitación, todavía con la capa prestada, todavía procesando todo lo que había sucedido. Su vida había cambiado por completo en el transcurso de un solo día. De sirvienta invisible a reina loba de cristal, de sola a emparejada, de sin valor a invaluable. Era aterrador, era abrumador, era más de lo que jamás había imaginado posible. Pero cuando finalmente se permitió relajarse, cuando su loba de cristal se instaló satisfecha en su mente, Landra se dio cuenta de algo importante. Había pasado toda su vida creyendo que estaba rota porque no encajaba en el molde que todos esperaban. Pero no estaba rota, solo había estado esperando a convertirse en quien siempre había estado destinada a ser. Un lobo de cristal, una reina, la compañera de un rey y, lo más importante, ella misma. Plena y completamente ella misma, sin complejos. El trono se había movido para ella. La diosa la había reclamado. Pero más que eso, Landra se había reclamado a sí misma. Se había plantado en esa sala de juicio y se había negado a aceptar su veredicto. Lo había intentado cuando intentarlo parecía inútil. Había luchado cuando luchar parecía inútil. Y había ganado. Fuera de la ventana, la luna se alzaba llena y brillante. Landre se acercó al cristal y la miró, sintiendo cómo su lobo se agitaba en reconocimiento. En algún lugar a lo lejos oyó un aullido. Cassian la llamaba. Sin pensarlo, abrió la ventana y aulló en respuesta, dejando que la voz de su lobo de cristal resonara por las tierras de la manada. Era una declaración, una reivindicación, una promesa. Ella estaba allí. Era poderosa. Era la reina. Y esto era solo el principio. La coronación estaba prevista para 3 días después. 3 días que pasaron en un torbellino de preparativos, lecciones de protocolo e intentos cada vez más agresivos por parte de varios miembros de la manada para ganarse el favor de Landre o socavar su derecho al trono.
Aprendió rápidamente que ser marcada por la diosa no le granjeaba automáticamente el respeto de aquellos que habían pasado años construyendo sus propias estructuras de poder. Cassian había sido paciente con ella, dedicando horas cada día a enseñarle sobre la política del reino, sobre las diversas manadas bajo su dominio, sobre el delicado equilibrio de poder que impedía que su mundo cayera en el caos. También había tenido cuidado de darle espacio, sin forzar nunca el vínculo de pareja más allá de lo que ella estaba preparada para aceptar. Habían compartido comidas, conversaciones, algunos momentos robados de cómodo silencio, pero aún no habían sellado el vínculo, y Landry apreciaba su moderación, incluso aunque su loba se impacientara cada vez más. La mañana de la coronación, Lisandra se despertó y encontró su habitación llena de asistentes. La habían bañado con aceites perfumados con harina de luna y lirio de luz estelar. Le habían trenzado cristales en su oscuro cabello y la habían vestido con un traje que parecía tejido con la propia luz líquida de la luna. Cuando se miró en el espejo, apenas se reconoció. «Pareces una reina», dijo Vera, una de las pocas sirvientas que había sido amable con ella antes de su cambio. Los ojos de la mujer brillaban con lágrimas. «Siempre supe que eras especial, incluso cuando los demás no lo veían». Landra le apretó la mano con gratitud. «Gracias por no tratarme nunca como si fuera inferior. ¿Cómo podría hacerlo? Siempre trabajaste más duro que nadie. Nunca te quejaste. Nunca te hiciste la víctima, incluso cuando te daban motivos para ello». Vera le ajustó uno de los alfileres de cristal. «Te lo has ganado, Landra. No dejes que nadie te diga lo contrario». La ceremonia se celebró en la gran catedral, una imponente estructura de mármol blanco y vidrieras, que podía albergar a miles de personas. Y, por lo que Lisandra podía ver mientras esperaba en la sala de preparación, todos los asientos estaban ocupados. Lobos de todo el reino habían acudido para presenciar la coronación de una reina lobo de cristal, la primera en más de 2 siglos. El anciano Thorne apareció en su puerta, vestido con sus ropas ceremoniales. «¿Estás lista, niña?» «No», admitió Landra. «Pero no creo que esperar me vaya a preparar más». Él se rió entre dientes. «Sabias palabras. Ven entonces, tu doncella te espera y la propia diosa te observa». El camino por el pasillo de la catedral le pareció interminable. Todos los ojos estaban puestos en ella, siguiendo sus movimientos, juzgando su valía. Podía oír los susurros, incluso por encima de la música ceremonial. «Mestiza, sirvienta de cocina, debe de haberlo hechizado. Es una vergüenza», pero también oía otras voces. «Lobo de cristal, elegida por la diosa. Ha desenmascarado a un traidor. Mira cómo se comporta». Cassian estaba de pie ante el altar, magnífico con su atuendo formal. Sus ojos oscuros encontraron los de ella y todo lo demás se desvaneció. El vínculo entre ellos vibraba, cálido y tranquilizador. Él sonrió y parte de la tensión de sus hombros se alivió. Estaba a mitad del pasillo cuando las puertas de la catedral explotaron hacia adentro. La explosión fue concusiva, tirando al suelo a los lobos más cercanos. Los gritos estallaron mientras llovían escombros. Los instintos de Landra se activaron antes de que su mente pudiera reaccionar. Se transformó en medio de la carrera, y su forma de lobo de cristal emergió en un destello de luz. A su alrededor, los guardias de Cassian también se transformaron, formando una barrera protectora. A través del polvo que se asentaba, surgieron unas figuras. Forajidos, al menos 20. Sus ojos estaban enloquecidos por la sed de sangre. Pero no eran forajidos normales. Sus movimientos eran demasiado coordinados, demasiado decididos. Alguien los controlaba. Landra. La voz provenía de la parte trasera del grupo, y la sangre de Landra se heló. Conocía esa voz. La había perseguido en sus pesadillas durante años, hasta que logró enterrar los recuerdos lo suficientemente profundo como para que solo afloraran ocasionalmente. Un hombre dio un paso al frente, alto y con rostro cruel, con ojos del mismo color ámbar inusual que los de Landra. Ahora era más viejo, con canas entremezcladas en su cabello oscuro, pero ella lo habría reconocido en cualquier lugar. Su padre. «Mírate», dijo, con su voz resonando en la silenciosa catedral. «Mi pequeña hija mestiza disfrazada de reina».
Oí rumores de que había aparecido un lobo de cristal, pero nunca imaginé que serías tú, la pequeña y débil criatura que dejé pudrirse en esta patética manada. Cassian también se había transformado en un enorme lobo negro que irradiaba un poder letal. Se colocó junto a Landra, y ella pudo sentir su ira a través del vínculo, pero también sintió su pregunta. ¿Conoces a este hombre? Volvió a adoptar su forma humana, sin preocuparse por su desnudez en ese momento. Alguien le echó una capa sobre los hombros, pero ella no apartó los ojos de su padre. Se supone que estás muerta. Me dijeron que habías muerto cuando yo era un bebé. Te dijeron lo que tu madre quería que creyeras. Pensó que si creías que yo había desaparecido, nunca vendrías a buscarme. Nunca descubrirías lo que realmente eres. Sonrió y fue como mirar a una serpiente. Pero he estado observando a Lisandre esperando. Sabía que tarde o temprano tu lobo saldría a la luz y cuando lo hiciera, vendría a recoger lo que es mío. No soy tuya, dijo Lisandra con voz mortalmente tranquila. Nunca lo fui. Eres mi sangre, mi legado. ¿Sabes lo que soy, pequeña? ¿Lo que eres? Extendió los brazos. No soy humano. Soy un fey antiguo del reino más allá del velo. Tu madre era un bonito juguete al que se encariñó, que pensó que podía atraparme con un hijo. Pero yo no caigo en trampas. Tomo lo que quiero y dejo el resto. Hada. La palabra resonó en la catedral como una onda expansiva. La mente de Landra se tambaleó. Se suponía que las hadas se habían extinguido en este reino, expulsadas hace siglos por los lobos, cuando sus crueles juegos y manipulaciones se volvieron insoportables. Si su padre era un hada, eso significaba que ella era mitad hada, mitad lobo. No era de extrañar que su transformación hubiera sido diferente. No era de extrañar que su lobo fuera de cristal. Los Fey fueron desterrados, dijo el anciano Thorn desde algún lugar detrás de ella. No deberías poder existir aquí. Oh, pero encontramos la manera de volver. Grietas en el velo. Y he pasado los últimos 23 años construyendo mi poder, reuniendo a renegados, creando un ejército. Todo ello mientras esperaba a que mi hija manifestara sus dones. Los ojos de su padre brillaron. Un lobo cristalino con sangre feérica. ¿Tienes idea de lo poderosa que eres? De lo poderosa que podrías ser si dejaras de jugar a ser reina y aceptaras lo que realmente eres. Sé exactamente lo que soy, dijo Lisandra, y no tiene nada que ver contigo. Desafiante. Bien, necesitarás ese fuego donde vamos. Hizo un gesto y los renegados se abalanzaron hacia adelante. La catedral estalló en caos. Los guardias de Cassian se enfrentaron inmediatamente a los renegados, y los sonidos de gruñidos y peleas llenaron el espacio sagrado. El propio Cassian se abalanzó sobre su padre, una mancha borrosa de pelaje negro y furia, pero su padre se movió con una velocidad inhumana, esquivando el ataque y riendo. No puedes vencerme, Rey Lobo. Soy inmortal. Estoy por encima de tus mezquinas políticas de manada y disputas territoriales. Sacó una espada de su cinturón y Landra la reconoció inmediatamente. Hierro, el único metal que podía dañar realmente a los lobos. Pero yo sí que puedo matarte. Y una vez que hayas desaparecido, mi hija no tendrá motivos para quedarse. Landra se transformó, su forma cristalina resplandeciendo con luz. Se interpuso entre Cassian y su padre, gruñendo una advertencia. A través del vínculo, sintió la protesta de Cassian, su desesperada necesidad de protegerla. Pero ella ya estaba harta de que la protegieran. Estaba harta de dejar que otros lucharan sus batallas. Su padre levantó una ceja. ¿Lo defiendes? Este rey que solo te quiere por tu poder, por la legitimidad que aportas. Él me quiere por mí misma. Landra gruñó. Las palabras salían distorsionadas a través de la garganta de su lobo. Algo que tú nunca hiciste. Algo que nunca harás. Entonces moriréis juntos. Su padre se movió más rápido de lo que Landra había visto jamás. La espada de hierro brilló hacia la garganta de Cassian. El tiempo pareció ralentizarse. Landra sintió que algo dentro de ella se rompía. No se rompía, sino que se abría. El poder la inundó, antiguo y vasto. Su sangre dormida hasta ahora, despertó por completo.
y se dio cuenta con repentina claridad cristalina de que su padre había cometido un error crítico. Había asumido que ella era solo un lobo con sangre fa. No había considerado que ella pudiera ser algo completamente nuevo, algo que el mundo nunca había visto antes. Ella era un puente entre dos razas antiguas, y los puentes podían obtener poder de ambos lados. La luz explotó desde el cuerpo de Landre, cristalina y cegadora. La espada se detuvo a pocos centímetros de la garganta de Cassian, retenida por una barrera de energía pura. Su padre trastabilló hacia atrás, protegiéndose los ojos. A su alrededor la lucha se detuvo y todos se volvieron para mirar al lobo resplandeciente en el altar. «No puedes hacerle daño», dijo Landra, y su voz resonó con armónicos que no deberían haber sido posibles. «No puedes hacer daño a nadie aquí. Ya no». Ahora podía sentir los hilos, las conexiones entre ella y todos los lobos de la catedral, los lazos de la manada, los lazos familiares, las amistades y lealtades que conformaban el tejido de su sociedad, y podía fortalecerlos, reforzarlos, hacerlos inquebrantables. Eso era lo que hacía un lobo de cristal. Por eso los había creado la diosa. No solo para que fueran poderosos, sino para unir, sanar y proteger los lazos que mantenían unida a Pax. Landre extendió su nuevo poder y envolvió a todos los lobos de la catedral en una luz protectora. Los renegados, aún bajo el control de su padre, se vieron de repente incapaces de atacar. Sus mandíbulas mordían el aire, sus garras arañaban inofensivamente las barreras. «¿Qué estás haciendo?», preguntó su padre, y por primera vez sonaba inseguro. «Estoy eligiendo», dijo Landra simplemente. «Tú me diste la vida, pero nunca me diste nada más. Ni amor, ni protección, ni presencia. Estos lobos sí lo hicieron. Esta manada sí lo hizo. Este rey sí lo hizo. Así que los elijo a ellos. Y elijo poner fin a tu interferencia en mi vida de forma permanente». Ella profundizó en el poder Fa que había heredado de él. Era salvaje y caótico. Nada que ver con los ordenados lazos de la manada, pero era suyo y estaba aprendiendo a controlarlo. Encontró los hilos que su padre había utilizado para controlar a los renegados, cosas oscuras y retorcidas que anulaban su libre albedrío, y los cortó uno por uno, limpiamente, hasta que todos los renegados de la catedral recuperaron de repente la cordura. La confusión se extendió entre los atacantes. Miraron a su alrededor, viendo dónde estaban, qué habían estado haciendo. Varios se rindieron inmediatamente, reconociendo que estaban en desventaja. Otros corrieron, huyendo a través de las puertas rotas. Ninguno de ellos siguió luchando. El rostro de su padre se contorsionó de rabia. «Pequeño», ordenó Lisandra, y el poder resonó a través de la palabra. «Vuelve por cualquier grieta del velo por la que hayas salido. Regresa al reino Fa. Y si alguna vez vuelves a amenazar a mi manada o a mi pareja, yo misma te daré caza. Y créeme cuando te digo que soy mucho más poderosa de lo que jamás habías imaginado». Durante un largo momento, su padre se limitó a mirarla. Entonces, algo parecido al respeto brilló en sus ojos ámbar. «Realmente eres mi hija, despiadada cuando es necesario». Enfundó su espada. «Está bien, me iré. Pero ten en cuenta esto, Landra. No puedes esconderte en el reino de los mortales para siempre. Al final, los Fey vendrán a buscarte. Una loba de cristal con sangre Fa. Eres demasiado valiosa como para ignorarte. Querrán estudiarte, atarte, utilizarte, y yo no estaré allí para protegerte de ellos. No necesito tu protección. Nunca la he necesitado». Sonrió con esa sonrisa de serpiente por última vez. «Ya lo veremos». Y entonces se fue, moviéndose con esa velocidad imposible de los Fey, desapareciendo a través de las puertas rotas y adentrándose en el bosque. La catedral quedó en silencio. La luz de Landre se desvaneció lentamente y ella volvió a su forma humana, agotada. Cassian estuvo allí inmediatamente, atrapándola antes de que pudiera caer. La envolvió en sus brazos y ella sintió su corazón latiendo con fuerza contra el suyo. «¿Estás herida?», le preguntó con urgencia, comprobando si tenía alguna lesión.
No, estoy bien. ¿Hay alguien más herido? Miró a su alrededor a los lobos reunidos. La mayoría parecían conmocionados, pero ilesos. Las barreras que ella había creado los habían protegido de lo peor de la lucha. Nada grave, le aseguró el anciano Thorne, acercándose lentamente. Niña, lo que acabas de hacer, ese tipo de poder no tiene precedentes. Lo sé. Landra se apoyó en Cassian, sintiendo el peso de lo que acababa de revelar. Soy mitad hada. ¿Va a ser eso un problema? La pregunta quedó flotando en el aire. Podía ver a los lobos mirándose entre sí con incertidumbre. Los hados eran enemigos ancestrales. Su crueldad era legendaria. ¿Aceptaría la manada a una reina con sangre de hada? Cassian la abrazó con más fuerza. Si alguien tiene algún problema con la herencia de mi compañera, dijo, con voz clara, que lo discuta conmigo personalmente. Landra acaba de salvar todas las vidas de esta catedral. Nos ha protegido de los renegados y de la manipulación de los Fae. Ha demostrado exactamente qué tipo de reina será. Una que antepone su manada a todo lo demás, incluida su propia seguridad. Su sangre no cambia eso, solo la hace más fuerte. De acuerdo, dijo el anciano Thorne con firmeza. La diosa la marcó como loba de cristal. Eso es todo el respaldo que necesitamos. Un murmullo de acuerdo se extendió entre la multitud. Algunos lobos aún estaban indecisos, pero la mayoría parecía convencida. Habían visto lo que Landra era capaz de hacer. Habían sentido su protección, y en un mundo donde el poder determinaba el valor, ella acababa de demostrar que tenía poder en abundancia. ¿Podemos terminar esta coronación?, preguntó Cassian, mirando a Landra con ojos tiernos. ¿O necesitas descansar? Landra lo pensó. Estaba agotada. Acababa de descubrir que su padre estaba vivo y era malvado, que ella era mitad hada y que tenía poderes que apenas comprendía. Habría sido razonable posponerlo, tomarse tiempo para asimilarlo. Pero había pasado 23 años esperando para vivir de verdad. No iba a esperar más. Terminémoslo, dijo. Estoy lista. Alguien encontró su vestido de coronación, milagrosamente intacto a pesar del caos. Landra se vistió rápidamente, dejando que Vera y las otras asistentes se ocuparan de su cabello. Cuando volvió a recorrer el pasillo, esta vez sin interrupciones, mantuvo la cabeza alta. La ceremonia fue preciosa. El anciano Thorne pronunció las palabras que se habían utilizado durante siglos, vinculando a Landra a la manada, al reino y a su papel como reina. Cassian le colocó una corona en la cabeza. La delicada plata parecía ramas de cristal. Y cuando prestó juramento, prometiendo proteger y servir, su voz no tembló. Cuando terminó, cuando ya era oficialmente la reina Landre, Cassian la atrajo hacia él y la besó delante de todos. El vínculo entre ellos se intensificó, finalmente sellado por completo. Landre sintió su amor, su orgullo, su absoluta certeza de que estaban destinados a esto, y ella sintió que su propio corazón se abría en respuesta, aceptando todo lo que él le ofrecía y ofreciéndole todo lo que ella tenía a cambio. La catedral estalló en vítores. Esa noche, en los aposentos privados que ahora compartía con Cassian, Landre se quedó de pie junto a la ventana, observando la celebración en el patio de abajo. Los lobos bailaban y cantaban, celebrando a su nueva reina y el hecho de haber sobrevivido al ataque de los Fae y los renegados. Cassian se unió a ella, rodeándole la cintura con los brazos por detrás. ¿En qué piensas? ¿En lo mucho que ha cambiado todo en menos de una semana? ¿En cómo pasé de fregar suelos a llevar una corona? ¿En cómo parece que hay Fae que podrían venir a buscarme algún día? Ella se recostó contra él. ¿En cómo nada de eso me asusta tanto como debería, porque tú estás exactamente donde debes estar? Cassian dijo, la diosa no comete errores. Recuérdalo. ¿Y qué opinas realmente de la sangre de hada? Creo que te hace única, poderosa, y explica por qué tu lobo es de cristal. Eres literalmente un puente entre dos razas que han estado en guerra durante siglos. Quizás eso es exactamente lo que el mundo necesita ahora mismo. No más división, sino unidad.
Landre se giró entre sus brazos y lo miró. Te quiero. Creo que aún no te lo he dicho, pero es así. Te amo por verme tal y como soy, no como los demás creen que debería ser. Yo también te amo, respondió Cassian, apoyando su frente contra la de ella. Mi reina loba de cristal, mi compañera, mi puente entre mundos. Permanecieron allí durante un largo momento, envueltos en el vínculo de pareja que cantaba entre ellos. Afuera, la celebración continuaba. El mañana traería nuevos retos: gobernar un reino, gestionar su doble naturaleza, prepararse para una posible interferencia de los Fa. Pero esta noche era suya, y mientras la luna se elevaba alta y llena, proyectando una luz plateada sobre sus manos unidas, Landra supo con absoluta certeza que estaba en casa. No en un lugar, sino con él, con su manada, consigo misma, finalmente completa y entera. Le habían ordenado transformarse en una sala de juicio, esperando fracasar y ser expulsada. En cambio, había descubierto su verdadera naturaleza, encontrado a su pareja perdida y reclamado un trono que la había esperado durante 200 años. La chica que fregaba suelos había desaparecido. En su lugar se alzaba una reina que uniría mundos, uniría manadas y cambiaría el futuro de su reino para siempre. Y solo estaba empezando.